¿Querés saber cuándo el mercado está alcista o bajista? Vení que te lo muestro. Bueno chicos, acá venimos con el primer video de estructura básica para poder saber, primero que nada, para hacer una introducción de cómo se mueve el mercado. El mercado se mueve por fractales. ¿Qué son fractales? Fractal sería un movimiento que tiene un impulso, un retroceso, otro impulso y otro retroceso similar. Esos serían que sean movimientos fractales, que haya dos movimientos, ¿sí?, que sean de forma, por así decirlo, similar, ¿sí? No siempre va a ser así, pero vamos a ver estos tipos de movimientos, donde va a haber un impulso y un retroceso, ¿sí? Como bien decimos, el mercado siempre se va a manejar por oferta y por demanda, por compra y por venta, por quien compra, por quien vende, ¿sí? Esto lo que va a generar en el mercado va a ser la fluctuación del precio, en el cual nos va a determinar una cierta estructura en la cual nosotros podemos ingresar tanto hacia la alza como hacia la baja a la hora de meter las operaciones. Para hacerlo de forma sencilla usamos la fractalidad, ¿sí? Al usar la fractalidad nosotros podemos saber cuando una estructura es completamente alcista o es completamente bajista, ¿sí? En la cual nos va a crear altos más altos y bajos más bajos, ¿sí? Vamos a decirlo, por así decirlo. Acá vamos a tener un impulso alcista, ¿sí?, que nos va a generar un alto, después nos va a generar un retroceso de ese precio, que va a ser un bajo más alto, y aquí nos va a generar otra vez otro alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, y vamos a tener este bajo más alto. Ahora, eso podríamos decir que es una estructura alcista. ¿Por qué es una estructura alcista? Porque se está creando siempre nuevos máximos. Vemos que acá tenemos un máximo, un retroceso, un impulso. Este impulso es mucho mayor a este alto, por ende nos crea un alto más alto. Y acá tendríamos un bajo más alto porque no termina o no llega a romper este bajo más bajo que tenemos acá, este bajo más alto, y nos vuelve a generar otro alto más alto. Acá estaríamos en medio de una tendencia completamente alcista. ¿Qué pasaría si es al revés? Nos va creando un bajo más bajo y un alto más bajo. Podríamos tener una tendencia completamente bajista, donde podemos tener un impulso bajista que nos crea un bajo, un retroceso de ese impulso bajista que nos crea un alto más bajo, y después podríamos tener otro impulso bajista que nos crea un bajo más bajo, ¿sí? Y acá nos volvería a crear un alto más bajo porque es inferior, si no llega a romper este alto, por ende se queda corto, por eso es un retroceso y se vuelve a impulsar hacia la baja y nos vuelve a generar otro alto, otro rompimiento de estructura que nos crea un nuevo bajo, ¿sí? Otro nuevo mínimo, como le quieran decir. Y acá vamos a tener otro alto más bajo y de nuevo. Por eso hablamos de la fractalidad del mercado. El mercado, al moverse por impulsos y retrocesos, nos va a generar esto. ¿Qué pasa? El mercado no siempre se va a mover de esta forma, ¿sí?, en la cual vamos a tener siempre este escenario, ¿sí? No. El mercado, dentro de estos impulsos, ¿sí?, y dentro de estos retrocesos, va a tener mini impulsos, ¿sí?, en time frames menores, y va a tener pequeños retrocesos, ¿sí?, hasta acá, que nos va a generar esta estructura alcista como la que estamos viendo, para que ustedes puedan entender. Para entender la fractalidad del mercado dentro de un impulso, ¿sí?, dentro de una temporalidad mayor, ya que vimos que tenemos diferentes temporalidades, tanto de un minuto hacia arriba vamos a tener 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 15, 30, 45, 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día, una semana, un mes, un año, ¿sí?, en la cual nosotros siempre vamos a ver y vamos a hablar de estructura básica, ¿sí? Esta estructura
nos va a llevar a esto, ¿sí? Ustedes pueden ver este impulso, ¿sí? Vamos a tener esto, estos altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos, alto más alto, bajo más alto. Y para la tendencia bajista vamos a tener un bajo más un bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Ahora lo que estamos viendo, esto sería una tendencia alcista. ¿Por qué es una tendencia alcista? Porque no crea nuevos mínimos y crea nuevos máximos. Que es una tendencia bajista, es que va creando nuevos mínimos, pero no crea nuevos máximos, ¿sí? Y estamos diciendo que dentro de esta fractalidad de estos movimientos, ¿sí?, vamos a tener mini impulsos y mini retrocesos que nos va a generar estas estructuras en timeframes mayores, pero lo que nosotros vamos a ver es cómo identificarlos, ¿sí?, cómo ubicarlos dentro del gráfico, porque esto ya sería un proceso de estructura un poco más avanzado para poder correlacionar y poder saber lo que son estructuras, ¿sí?, en las cuales va a generar altos importantes y bajos más importantes, porque no todos los bajos van a ser lo mismo, ni todos los altos van a ser lo mismo. Van a ver que siempre hay máximos que son más respetados y menos respetados que otros. Así que, tanto máximos como mínimos. Eso sería un poco más básico. Ahora, ¿cómo lo ubicamos en el gráfico? Vamos a verlo, ¿sí? Por ejemplo, estamos en el par, el AUD-USD, ¿sí?, que es el dólar australiano y contra el dólar estadounidense. Acá podemos ver esta fractalidad, ¿sí? Como vemos, tenemos desde donde arranca el precio en el 1971, con la paridad donde el dólar australiano estaba un poco más caro que el dólar estadounidense, ¿sí? Nosotros vemos este impulso alcista, ¿sí?, ese impulso alcista, el cual podríamos decir que el par por ese momento todavía estaba alcista. Pero ¿qué vemos? Un impulso bajista, el cual nos crea un nuevo mínimo. Y vemos un retroceso, ¿sí?, hasta este punto, el cual no crea un nuevo alto, pero sí crea un nuevo mínimo. Entonces estamos diciendo que acá estamos en una estructura bajista, ¿sí?, donde tenemos un impulso, el cual llegado a este punto nos crea un nuevo impulso bajista, creándonos un nuevo bajo, y hace un retroceso. ¿Por qué le decimos retroceso? Porque no crea un nuevo máximo y se vuelve a impulsar a bajista, ¿sí?, por debajo de este mínimo. Por ende nos termina de confirmar que esa estructura en ese momento estaba completamente bajista. Volvemos a tener un retroceso y un nuevo impulso, y acá podemos ver un impulso, ¿sí?, que no llega a romper la estructura alcista bajista que tenemos acá, pero tenemos un nuevo impulso, ¿sí?, que se puede decir que es un retroceso de este impulso alcista que hizo acá, pero no crea un nuevo mínimo. Volvemos a tener otro impulso, ¿sí?, que termina siendo un retroceso. ¿Por qué? Porque no crea un nuevo máximo y vuelve a crear un nuevo mínimo. Como podemos ver, rompe este low y este low, creándonos un nuevo low. Entonces acá que tenemos, dejarle letras, ¿sí?, acá tendríamos un high, ¿sí?, un high. Acá tendremos un higher low, un high, perdón. Acá tendríamos un higher low. Acá tendríamos un lower high. Perdón, esto sería un higher low. Sería un lower low. ¿Por qué? Porque nos crearía un bajo más bajo. Lo estamos diciendo en inglés para que se entienda. Acá tendríamos un lower low de vuelta. Acá tendríamos un higher low o un lower high, como le pueden decir. Un lower low, un lower high, entonces se les resulta más fácil.
Acá veríamos una consolidación del precio, el cual no nos termina por definir si quiere ir hacia una estructura alcista o una estructura bajista, pero podríamos decir que es un higher low, ¿sí? Perdón, un lower high, porque es un bajo más alto, y este sería un lower high, un higher low, que sería un alto más bajo. Acá tendríamos, por ejemplo, acá este sería nuestro bajo más bajo, y así sucesivamente. Vamos a ver si puse bien porque casi me confundo. Un lower low, un higher low, que es un bajo, un alto más bajo, un lower low, un higher low, un lower low, un higher low. No me llevo muy bien con el inglés. Un lower high, un higher low, lower low. Y acá podemos ver que tenemos un impulso alcista, el cual nos rompe este alto. Por ende, acá tendríamos un high high, ¿sí? Acá tenemos un nuevo impulso, pero ¿qué pasa acá? No nos vuelve a crear un bajo más bajo, ¿sí? Por ende, esto sería, lo tomaríamos como un retroceso, ¿sí? Hacia una zona de compra, que sería un lower high, ¿sí? Porque un lower high, porque no distribuye por debajo de este punto, de nuestro lower low, sería nuestro lower high, y acá tendríamos un nuevo high high. Tenemos un impulso completamente alcista, rompiéndonos esta estructura, y acá nosotros volveríamos a tener un lower high, ¿sí? En ese impulso, un bajo más bajo, un bajo más alto, perdón, porque no termina de romper ese impulso, un lower high. Pero ¿qué pasa? Otra vez se vuelve a consolidar el precio. Por ende, ¿qué tendríamos acá? ¿Sí? Vamos a marcar todo así ya lo tenemos. Acá, acá. Esto sería un higher low, ¿sí? Porque es un bajo es un alto más bajo que este, y acá por debajo tendríamos un lower low, acá tendríamos un higher low de vuelta porque no termina de romper esa estructura. Por ende, el gráfico nos quedaría así, ¿sí? Ahora vamos a explicar algo sencillo para que ustedes lo puedan entender y van a decir en qué momento pasas de ser alcista a bajista. Para marcarlos en un cuadrado y ustedes lo puedan ver, en el momento, ¿sí? de que es creado este higher high y acá hay un lower low, ¿sí? Un bajo más bajo, entramos en una tendencia completamente bajista. Lo vamos a marcar en el gráfico, así, con un cuadrado. Estamos en la parte bajista, esto ya sería, vamos a hacerlo más grande, tendencia de un mes, ponemos un M porque sería un mes, vamos a decir una M bajista, nos crearía tendencia de un mes, ¿sí? De la temporalidad del time frame de un mes, que es bajista. Acá que tendríamos al momento de que este impulso, ¿sí? De que este impulso rompe este high, podríamos decir de que acá, ¿sí? Acá tendríamos una tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos este lower low, este higher low, y acá tenemos un high high. Por ende nos termina de romper de estructura, nos rompe este alto, y como dijimos, para que sea una tendencia alcista tiene que crear nuevos altos, ¿sí? Y crear, ¿sí? Mínimos más altos del mínimo anterior, y es lo que tenemos acá. Tenemos
un rompimiento bajista, ¿sí? En el cual vemos, a ver esto, vemos que crea un nuevo low, ¿sí? Por debajo de este low crea un nuevo low, así con una línea, por debajo de este low, que es nuestro lower low, que es nuestro bajo más bajo, en esta temporalidad, vemos un nuevo rompimiento, ¿sí? De este impulso completamente bajista. Entonces este será nuestro próximo lower low que tendremos que ir a romper. Vemos que tenemos un impulso alcista, el cual rompe este higher low, ¿sí? Este alto más bajo. Por ende acá tendríamos un rompimiento de estructura alcista. ¿Por qué? Porque crea un nuevo alto y un mínimo más alto. Por ende, este impulso vuelve a crear otro alto más alto y un bajo más alto. Entonces, esto sería una tendencia alcista, ¿sí? En el time frame de un mes. Acá. Pero ¿qué tenemos? En este impulso, ¿sí? En este lower high que crea este alto, en este bajo más alto, crea un nuevo rompimiento de estructura acá, que al ver que tenemos este higher low, ¿sí? Porque nos llega a romper este high, vemos que hace un rompimiento bajista, el cual nos traería nuestro próximo lower low. ¿Por qué lower low? Porque nos rompe tanto ese low que tenemos ahí, ¿sí? Importante, como este low. Tendríamos un lower low en esta temporalidad de un mes. Pero, ¿qué pasa acá? Todavía esto podemos decir que puede llegar a ser un retroceso, ¿sí? ¿Por qué es un retroceso? Porque no rompe el low más bajo que fue creado acá. Pero en time frame, por lo menos de una semana, ¿sí? Si bajamos, que solo vamos a ver una estructura un poco más avanzada, vamos a ver cómo se correlacionan las dos temporalidades para saber si es una estructura interna o es externa. En este caso sería interna, ¿sí? Ya van a entender por qué digo que es interna y otras que son externas. Como les dije, que hay altos y bajos más importantes que son más respetados que otros. Por ende acá teníamos un high, un lower high, un higher low, un lower low, y acá tenemos un higher low. Por ende no nos termina de romper este high, pero sí nos crea un otro impulso que tendríamos que ver qué pasa, si rompe el high o rompe el low. Pero por el momento, en este momento tendríamos una tendencia parcialmente bajista, ¿sí? Por lo menos en la temporalidad de un mes la tendencia no está tan clara. Si capaz que si vamos a una semana seguramente tenemos una tendencia un poco más clara. Bueno, esto sería lo básico, ¿no? Saber qué es una tendencia alcista, qué es una tendencia bajista, por qué es una tendencia alcista, por qué es una tendencia bajista y cómo se puede ver en el gráfico esta fractalidad. ¿Sí? Vemos que tenemos un impulso, ¿sí? Alcista, otro impulso bajista, un retroceso, ¿por qué? Porque no nos rompe un alto más alto y nos crea un bajo más bajo, rompiendo este low. Otro retroceso que sería el higher low y otro impulso que sería el lower low al romper este low que tenemos acá, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso decimos que se mueve por fractalidad, ¿sí? Vemos como el gráfico se mueve por fractalidad, fractales, y acá volvemos a tener exactamente lo mismo, fractalidad hasta este punto. Eso sería lo básico, ¿sí? Lo básico, que esto lo podemos borrar, ¿sí? Pero por si quieren sacar una foto y pueden verlo, ¿sí? De cómo identificar una tendencia bajista, ahí lo pueden ver. ¿Por qué? Porque va creando nuevos mínimos. Si lo vamos a dejar dibujado acá para dibujarle los mínimos, para tenerlos, ¿sí? Y estos saltos, esto ya está marcado para que puedan verlo. También rompe esa estructura ahí, este alto, ¿sí? Acá volvemos a tener otro rompimiento, acá hay otro rompimiento por debajo de esta estructura y acá todavía estamos a la espera de ver qué pasará acá.
si quieren sacarle una foto así, tendencia del mes bajista, ¿sí? Realmente estas son timeframes completamente mayores, que en temporalidades menores lo vamos a poder identificar mejor, pero ya serían estructuras un poco más detalladas. Esto ya sería una tendencia alcista, este impulso, y acá tenemos una tendencia bajista. Si quieren ver una tendencia alcista, pues acá tenemos bien marcada la tendencia bajista, pero voy a mostrarles una tendencia más alcista. Por ejemplo, RS30, ¿sí? RS30 a este punto, ¿sí? Okay, una semana podemos ver esto. Vamos a ver Bitcoin se va abajo. Ahí está. Podemos ver cómo Bitcoin tiene esto. Impulso. Podemos ver cómo Bitcoin tiene esto. Un impulso, un retroceso, ¿sí? Vemos una consolidación del mercado y otro impulso, ¿sí? De ese impulso volvemos a tener un retroceso y un nuevo impulso. Esto ya sería una tendencia alcista, ¿sí? Porque rompe este high acá, rompe este high también, no crea nuevo mínimo, ¿sí? Porque nuestros mínimos están acá y no los crea, pero sí vuelve a crear otro alto más alto en este punto. Vamos para entender. Como ya dijimos, tenemos esto, ¿sí? Y otra cosa que quiero que sepan, que es cómo identificar, ¿sí?, esas estructuras, porque estamos diciendo que tenemos estructuras alcistas y estructuras bajistas, ¿sí? Una estructura alcista, si dibujamos una acá, estructura bajista acá, y rangos, ¿sí?, que es lo mismo que consolidación. Vamos a ponerla acá, alcista, ¿sí? Esto sería bajista y esto sería rango o consolidación. Esto sería bajista, alcista, rango y consolidación, para que puedan ver esto. Sería esto. Bueno, para que puedan ver, sí, tenemos esto. Alcista, creando nuevos máximos y mínimos más altos. Eso sería la tendencia alcista, ¿sí? Como vemos, la fractalidad de mercado, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso. Como vemos, una tendencia bajista, ¿sí? Un impulso, un nuevo impulso, creando un nuevo low, un retroceso, otro impulso, creando otro nuevo low, un higher low, un lower low, un higher low, un lower low, un higher low, un lower low. Esto sería una tendencia bajista, porque va creando nuevos mínimos y altos más bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no superan el máximo de equilibrio. Esto sería una tendencia bajista, una tendencia alcista. Y acá podemos entender como rango o consolidación que podemos ver un impulso, ¿sí? Todos impulsos, ¿sí? Acá sí. Esto sería una consolidación. ¿Por qué? Porque no termina de crear ni un alto más alto ni un bajo más alto, ¿sí? Podríamos tener esto así. Esto sería un rango, para que puedan ver. Esto es un rango. A ver si lo podemos identificar acá. Por ejemplo, en este par tenemos un rango acá, ¿sí? En el cual no termina de crear ni un alto más alto, ¿sí?, ni un bajo más bajo. Así. Siempre va creando lo mismo. Así. Esto ya sería un rango acá, ¿sí? Porque va creando altos y bajos iguales. Tanto estamos viendo que no es tan claro, ¿sí? Por ejemplo, como acá también tenemos otro rango, ¿sí?, en este impulso,
retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá, así. Acá recién quiere confirmar más o menos una estructura para seguir viendo, pero esto sería más o menos un rango en el gráfico, que es lo que tenemos acá. Altos y bajos completamente iguales. Acá vemos que tenemos altos más altos, ¿sí? ¿Sí? Altos más altos y bajos más altos que el anterior. Acá vemos que tenemos bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, alto más bajos, bajo más bajo, alto más bajo. Y acá vemos como tenemos siempre impulsos tanto alcistas como bajistas, ¿sí? No se va a ver tan limpio así, hay veces que sí, pero hay veces que no. Pero siempre tenemos lo mismo, bajos y altos relativamente iguales. Se los dejo para que puedan sacarle una foto. Esto sería algo básico, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de lo que es una tendencia alcista, una tendencia bajista y un rango, ¿sí? Que dentro de nuestro plan de trading es importante saberlo, si estamos alcistas o estamos bajistas, porque en base a eso vamos a buscar una dirección a la hora de ejecutar operaciones en el mercado. Esto es algo básico, ¿sí? Sé que se extendió un poco, pero quería que quede bien en claro lo que es una estructura alcista y una estructura bajista, porque hasta hoy en día, ¿sí? Hay gente que puede estar 4 meses, 1 año, 2 años y todavía no entiende perfectamente la estructura del mercado, y al no entender la estructura del mercado perfectamente o saber identificarla correctamente, meten operaciones en direcciones contrarias. Cuando el mercado está alcista meten venta, cuando el mercado está bajista meten compra, y eso les lleva a pérdidas. Por eso saber identificar estas estructuras, ¿sí? Ya sea alcista, bajista o que esté en un rango, no importa. ¿Las tres son operables? Sí, son operables. Hay gente que le gusta más que las estructuras estén claras, tanto sea alcista o bajista, y hay gente que le gusta más que los rangos, o hay gente que le da igual. Pero es importante que las sepamos identificar y podamos saber cuál es cuál. Esto sería lo básico de lo que sería estructura. Vamos a ir desglosando de a poco, ¿sí? De pedacito a pedacito, para poderlo entender de una forma muchísimo mejor, más entendible. Esto es de la forma más sencilla que la puedo explicar, para que ustedes puedan verlo de forma gráfica y de forma de información, ¿sí? Charlable, de mi voz, no sé cómo decirle, pero para que ustedes puedan tener una ilustración de lo que serían rangos, tendencias alcistas y tendencias completamente bajistas. En el próximo video vamos a seguir explicando lo que es estructura un poquito más avanzada, para que ustedes puedan ver cómo se correlaciona un poco las temporalidades, para que puedan ver. Eso es lo que les digo, que dentro de un impulso, ¿sí? Dentro de un impulso van a tener mini estructuras, y ustedes van a decir, eso no son estructuras, y altos más altos y bajos más altos. Sí, son bajos más altos y altos más altos, pero en timeframes menores, ¿sí? En timeframes menores va a ser importante eso, pero siempre vamos a ir respetando las tendencias del mercado en temporalidades mayores. No digo que lo miren en un mes, dependiendo de su plan de trading y cómo les gusta hacerlo, pero para que puedan identificarlo de una forma más sencilla. Bueno chicos, esto sería la clase de hoy, ¿sí? Es completamente sencillo. Cualquier cosa que ustedes no sepan o no lo hayan entendido, mandan un mensaje, un comentario, yo se lo respondo, no hay ningún problema. Dentro de todo esto vamos a ir, como les dije, ir desglosando de a poco, ¿sí? Obviamente no quiero darle toda la información de una porque es difícil de procesar, y quiero que ustedes lo vayan viendo en el gráfico. Si alguno de ustedes quiere ver, ¿sí? O quiere mandar un mensaje o un comentario o algo, ¿sí? Tanto sea el mail o por Instagram, ¿sí? Porque está en la descripción, mandándome una foto de su gráfico, diciéndome qué pensás vos, está bien como lo marqué o no, compartir esas ideas y que cada uno pueda sacar lo mejor de sí mismo para poderlo hacer de una forma correcta y sencilla. Así que nada chicos, muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbanse, ¿sí? Acá está el botoncito de suscribirse, denle me gusta,
compartan, activen la campanita. Vamos a arrancar desde el gráfico ya, no hay ninguna otra explicación, va a ser todo gráfico, tanto sea estructura, liquidez, lógica institucional, todo lo que les pueda enseñar, como ya les dije, va a estar todo gratis acá en el canal, así que suscríbanse. Así que nada, chicos, no hay más que decirle. Muchas gracias por verme. Como otra vez se lo voy a decir, suscríbanse, los estoy viendo, suscríbanse, denle me gusta, compartan y campanita. Con estas 4 cosas me ayudan un montón. Y cualquier consulta, un DM en Instagram, al mail, ¿sí? Que también lo tienen abajo, o entran al canal y lo van a tener, o en un comentario. Así que chicos, muchas gracias por verlo. Saludos, cuídense, son lo mejor.